Muy buenos días en este 8 de marzo, Día de la Mujer. Desde Asufin queremos celebrar este día con datos, con ciencia, en un momento en el que el negacionismo está muy presente en nuestras vidas y en muchos ámbitos. Nosotros queremos reivindicar que la ciencia existe, que los datos son importantes y que es una absoluta realidad que las mujeres tenemos mucho camino por delante. Os agradecemos a todos muchísimo que estéis que os hayáis inscrito en este seminario que creo que va a ser muy interesante, forma parte de nuestro proyecto de educación financiera y digital y además contaremos con dos ponentes muy cualificadas para hablar de estos temas, de la mujer, los algoritmos y las finanzas, una realidad que está cada vez más presente en nuestros días, mucho más de lo que os podéis imaginar. Es por ello que voy a presentaros en primer lugar a nuestra primera ponente, Verónica López. Y me pongo las gafas, porque si no, no leo. No leo bien su currículum. Verónica López Sabater, consultora de Economía Aplicada de AFI y y directora de la Fundación AFI. Desde su incorporación a esta organización ha participado en numerosos proyectos internacionales de desarrollo del sector financiero, mercado hipotecario, sistemas, fondos de garantías, acceso de mercado a capitales, inclusión, transparencia, protección al cliente, regulación de cooperativas de ahorro y crédito, pagos de móviles, evaluación de políticas públicas, finanzas sostenibles y microfinanzas, entre otros, para el IFC, el BID, el FOMIN, First Initiative, Banco Mundial, BCIE, CAF, WSBI. También para las agendas de cooperación internacional, AECID, ADA, Luxemburgo, SECO, en fin, como veis, una ponente de altura para un día como hoy y además tengo que recordar que es autora del libro Brecha de género en las finanzas, que se publicó el año pasado también en un día como hoy, que os recomiendo a todos su lectura. Sin más, voy a dar paso al programa. Tendremos esta intervención y luego tendremos la de Gemma Galdón, que después os presentaré, y después comenzaremos un debate en el que espero y deseo que todos vosotros participéis haciendo las preguntas. Tenéis ahí abajo, podéis hacerlas en el chat, pero se sigue peor, así que os pedimos que en la sección que tenéis ahí abajo que pone preguntas y respuestas nos vayáis poniendo vuestras preguntas y así luego en el debate podremos todos participar y espero que llegar a conclusiones y a iniciativas que nos permitan seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos y sin más doy la palabra a Verónica López, a la que agradezco enormemente que esté con nosotros hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y a todo tu equipo por la invitación a este webinar en un día tan importante y tan necesario como es el 8M. El tema que nos ocupa hoy sobre algoritmos, mujer y finanzas y las brechas de género que esta nueva innovación puede acrecentar, bueno, voy a compartir esta sesión con Gemma Galdón, que además ella sabe muchísimo más de algoritmos que yo. Me voy a permitir comenzar con una definición de lo que es un algoritmo, ¿no? Y no es más que una instrucción, una regla no ambigua, ordenada y finita que opera con la lógica siguiente. Si un determinado dato o hecho ocurre, entonces se produce automáticamente una determinada decisión. Y esto incluye, por supuesto, las normas escritas, ¿no? La legislación y las leyes en definitiva. Y este algoritmo establece un protocolo, una función matemática o un cómputo determinado. El hecho es que desde que la humanidad vivimos en sociedad y somos un conjunto de seres que vivimos de acuerdo y organizados de acuerdo a unas determinadas reglas que nosotros mismos nos establecemos, pues estamos rodeados y rodeadas de algoritmos en nuestro día a día. Me he permitido, para introducir el planteamiento y el debate posterior y sobre todo para dejar a Gemma un poco preparado el terreno de su intervención, me he permitido categorizar estos algoritmos que están presentes históricamente en nuestra vida en tres grandes categorías. En primer lugar, podemos hablar de algoritmos escritos y visibles.
Y estos son, por ejemplo, como señalaba anteriormente, las leyes, ¿no?, que formarían parte de esta categoría y establecen, bueno, pues que si haces determinada acción tendrá unas determinadas consecuencias, o si te encuentras en una determinada situación tendrás o no derecho a una serie de ayudas o subsidios. En definitiva, si ocurre un hecho o una conducta, las reglas de juego que hemos convenido en nuestra sociedad a través de normas escritas y de leyes determinan que debe ocurrir esto otro. Aquí quiero recordar a la jueza Ruth John Bader Ginsburg, que falleció el año pasado y que fue jueza y jurista estadounidense, y que entre el año 1993 y el año 2020, cuando falleció, fue jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género, que en definitiva se tradujo en eliminar la desigualdad y la discriminación que establecen las leyes. Una de sus muchas frases célebres fue aquella de que las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. Y en esos lugares, que no son otros que estos centros de decisión, las mujeres aún hoy estamos poco presentes y poco representadas. Y por tanto las decisiones que se toman sin tener en cuenta nuestra opinión, visión y experiencia, pues son decisiones sesgadas, porque no cuentan con la visión, experiencia y opinión de la mitad de la población. El segundo gran conjunto de algoritmos son los que he denominado los algoritmos no escritos e invisibles. Y son todas aquellas convenciones sociales, culturales, las construcciones e idearios mentales que, no estando plasmadas explícitamente en ningún documento legal, sí que ejercen de costumbre, de inercia, de perspectiva y de escenario central. Que las mujeres son por defecto las responsables principales, por ejemplo, de los cuidados del hogar y de la familia, es un algoritmo mental no escrito e invisible. El último barómetro del CIS, que realizó unas preguntas de las que se puede extraer una información bastante directa sobre esto que acabo de afirmar, fue en el año 2012 y arrojó lo siguiente. El 62,7% de los españoles consideran que en igualdad de condiciones ambos miembros de una pareja con similares condiciones de trabajo y posibilidad de tomar una baja remunerada, la madre debería coger todo o la mayor parte del periodo de baja y el padre nada o solo una parte. Preguntados a aquellos con hijos menores de 6 años en el hogar, que el padre trabaje la jornada completa y la madre se quede en casa o trabaje a jornada parcial, era entonces considerada la mejor forma de organizar la vida familiar para el 63% de los españoles. La opción menos deseable para el 43% es que ambos padres trabajen la jornada completa, aunque ya un 19%, que es la segunda respuesta con mayor aceptación, considera que la mejor forma es que el padre trabaje a tiempo parcial y la madre a jornada completa. Es relevante señalar que el 61% de los entrevistados declaran que su propia madre no tuvo un trabajo remunerado durante su infancia. Ante esta evidencia, pues yo me preguntaba cómo funciona un algoritmo mental, ¿no?, que es esta segunda categoría que os he presentado. Pues que esto que recoge el CIS y que acabo de leer es lo que la sociedad española piensa. Y de acuerdo a estas creencias y opiniones, la sociedad toma decisiones. No solo a título personal exclusivamente, sino de todo tipo, por ejemplo, de contratación de personas, de promoción interna, de designación de responsabilidades, de expectativas de elección de profesión y, por tanto, el consecuente aliento o desaliento de determinadas profesiones en función de dichas creencias y opiniones. El hecho de que determinadas actividades laborales se encuentren desproporcionadamente feminizadas, como son los cuidados, la limpieza y el aseo, la educación infantil, la atención sanitaria, ejerce de efecto inercial. Es lo que se supone que nos gusta a las mujeres o lo que se supone que se nos da bien, lo que se espera en definitiva de nosotras.
Y esto se encuentra recogido en bases de datos del INE, por ejemplo, y otras fuentes oficiales que se utilizan para alimentar y entrenar algoritmos de los que pasamos a hablar ahora. La tercera gran categoría de algoritmos son aquellos que he definido como algoritmos escritos, pero no visibles. Y llegamos de este modo al tema central de este webinar, que he querido contextualizar porque de las brechas que vamos a hablar hoy no son ajenas a otros tipos de algoritmos que acabo de introducir, aquellos escritos y visibles y aquellos no escritos e invisibles. Los algoritmos escritos e invisibles están en los códigos de programación que subyacen y que establecen las reglas de juego en el mundo digital. Están escritos con código, lenguajes que hoy en día no se encuentran universalizados como sí lo están los idiomas y las lenguas instrumentales que utilizamos, pues como el castellano, el catalán, el inglés, por mencionar solo 3 de ellas. Requieren de formación ad hoc, específica, que por el momento gran parte de la población no ha adquirido, al menos no en la educación obligatoria. Y el hecho de que solo una parte de la población sepa leer y escribir código, que este código esté cada día más presente en un mayor número de ámbitos relevantes en nuestras vidas y que son generadores de decisiones, como por ejemplo de la concesión de financiación a una persona solicitante de crédito, y que este código sea escrito por perfiles poco diversos, eminentemente hombres, pero no solo, dado que también se concentran en una serie de atributos socioeconómicos y demás, genera importantes riesgos de introducir sesgos en dichas reglas de juego. Sesgos que estoy convencida de que no son conscientes ni intencionados, sino inconscientes y fruto precisamente de la falta de diversidad que impera en el colectivo de programadores o más aún entre quienes toman las decisiones en este ámbito. Volvemos a la cita de Ruth que señalaba anteriormente. Un sesgo machista identificado hace ya casi 2 años en la entonces nueva tarjeta de crédito emitida por Apple y por Goldman Sachs es un ejemplo muy ilustrativo de esto que acabo de señalar. En noviembre del año 2019, The New York Department of Financial Services abrió una investigación sobre el funcionamiento del algoritmo, que es el único responsable de la determinación de los límites de crédito de la Apple Card, tal como ésta se diseñó. Y esta denuncia vino tras esta investigación vino tras la denuncia de un usuario casualmente desarrollador de software, por lo tanto instruido y habilitado y capacitado para leer y escribir código, por discriminación por cuestión de género. Este usuario había constatado que su límite de crédito era 20 veces mayor al que se le había concedido a su mujer, con quien comparte declaración de impuestos y todo su patrimonio. Pronto a esta denuncia se sumó otra quizá más visible, la de Steve Wozniak, que fue cofundador de Apple, quien pidió la intervención del gobierno al observar que en su caso la tarjeta le permite gastar 10 veces más que a su mujer, cuando todo lo comparten desde hacía décadas. Se podría decir que este algoritmo es machista, o más bien que fue diseñado para tomar decisiones que resultan ser discriminatorias por cuestión de género, ya que aparentemente, según las denuncias recibidas e investigadas, considera peores sujetos de crédito a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Los algoritmos no son imparciales, sino que las reglas de juego que los definen lo son, que a su vez son ideadas por personas, quienes se encuentran condicionadas por el contexto en el que viven, por su visión del mundo, por sus experiencias personales, por su capacidad de empatía y por su capacidad de inclusión de otras visiones. Y hasta aquí mi intervención, porque yo en realidad de algoritmos no sé mucho más de lo que os acabo de contar, y quien sabe un montón y de desvelar si esconden o no esconden sesgos discriminatorios es Gemma Galdón. Muchísimas gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias, Verónica. Ya hablaremos además en el debate de los datos, de más datos y más ejemplos de finanzas que tenemos y unos cuantos. Y sin más, pasamos a... Ah, bueno, perdón. Antes de pasar a Gemma, os vamos a lanzar una encuesta para que la vayáis rellenando sobre el acceso del crédito a la mujer, sobre lo que pensáis y, y os contaremos los resultados en breve. Así que id resolviendo esa encuesta y ahora sí que me voy a presentar a Gemma Galdón. Gemma es una persona que bueno, tanto que se habla de la mujer en la ciencia, bueno, igual que Verónica, pero en Gemma es como todavía más técnico, ¿no? Porque al final la economía tiene más de ciencia social, aquí todavía más técnico. Pero hace un trabajo que ya veréis, es muy interesante y además que nos va a marcar, nos está marcando ya. Es socia fundadora y directora de investigación de Éticas Research and Consulting, analista de políticas públicas especializadas en el impacto social, legal y ético de las tecnologías intensivas en datos personales y en la auditoría de los algoritmos. Es fundadora y directora de esto ya lo he dicho, fue finalista del Premio de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras del 2017 y ha sido investigadora principal en más de 10 grandes proyectos de I+D. Pues la verdad es que para mí es un orgullo y una satisfacción que esté hoy con nosotros porque es una de las mujeres que más sabe de algoritmos en nuestro país y que nos va a poder contar cómo efectivamente estos algoritmos de los que hablaba Verónica, no las leyes y no los convencionales, sino los de programación, los que están escritos pero son invisibles para nosotros, nos están condicionando, nos pueden condicionar nuestro día a día. Muchísimas gracias, Gemma, por estar con nosotros hoy. Pues muchas gracias a vosotras por la invitación. Un placer compartir este 8 de marzo con más mujeres y ojalá tengamos todas un muy buen día. Pues la verdad que Verónica ha hecho una excelente introducción a todo este tema, ¿no? Al final, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la tecnología es que la mayoría de gente no entiende de lo que hablamos, ¿no? Que es un algoritmo. Cómo relacionarte, cómo tener opinión de algo que se presenta siempre de forma tan compleja, ¿no? y tan difícil, cuando al final muchas veces igual no es tan complejo. O sea, al final yo igual quería empezar definiendo algoritmos en términos que la gente se pueda imaginar. Verónica dio una muy buena definición, pero para que lo entendamos, ¿no? Pues un algoritmo es lo que decide, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y damos nuestra tarjeta de fidelidad y nos salen unos cupones, esos cupones no les salen los mismos a todas las personas, esos cupones son personalizados. ¿Qué hace el algoritmo que decide qué cupones nos da? Pues ve cuál es nuestro historial de compra y qué nos puede interesar o qué nos quiere llevar a comprar. Es decir, ese análisis que hace el algoritmo se basa en nuestros patrones de compra pasados y los patrones de compra de cualquiera que ha comprado antes. Lo mismo que hace, por ejemplo, nuestro GPS. Cuando al GPS le preguntamos cómo ir de casa al trabajo de la forma más eficiente, lo que hace es coger los datos de toda la gente que se ha movido en el pasado, qué rutas han cogido, y en base a la ruta más transitada deriva la información de que esa ruta será la más eficiente. Con lo cual, en base a esos datos del pasado, nos dice cuál es la ruta mejor. Y además incorpora no solo estos datos históricos agregados de usuarios del pasado, sino también datos de ese momento, porque si en ese momento ve que hay una divergencia de ese flujo normal, pues puede ser que haya un accidente o cualquier problema, con lo cual nos dice, no, pues hoy la gente se está moviendo más por aquí. Y ese algoritmo ha sido programado para que cuando ve una distorsión en esa movilidad, entender que si hay algún problema y sugerir una movilidad alternativa. O sea, el algoritmo es una pieza, un cálculo matemático que ha sido entrenado para tomar decisiones de si A más B, entonces C. Y nos hace esa recomendación al final, ¿no? Eso parece perfecto porque un algoritmo bien entrenado pues nos puede ayudar en un montón de cosas. El GPS mismo nos ha cambiado a todas la vida cuando nos movemos, ¿no? Hay un montón de cosas que gracias a esa capacidad de proceso masivo de datos nos puede facilitar la vida y tomar mejores decisiones, porque no tomamos decisiones en base solo a nuestra intuición, sino que nos puede dar ese conocimiento de cuáles son los patrones del pasado que podemos incorporar a nuestro proceso de toma de decisiones. Con lo cual, los algoritmos son fantásticos si los utilizamos bien.
Y en mi trabajo como auditora algorítmica lo que nos encontramos muchas veces es que eso no es así. En realidad, la gente con la que yo trabajo, cuando nosotros auditamos sus algoritmos, nuestros clientes, en general son empresas o instituciones que ya tienen mucha conciencia y nos encontramos con algoritmos que son salvables, ¿no? O sea, con los que podemos trabajar. Pero lo que nos encontramos fuera de nuestro trabajo es muchas veces muchos indicios de un funcionamiento muy anómalo de los algoritmos. Y en muchos casos en el ámbito bancario, porque precisamente uno de los ámbitos que más ha utilizado soluciones técnicas de asignación de riesgo desde hace mucho tiempo es precisamente el bancario, ¿no? Gestionar riesgo y asignar riesgo de forma personalizada es uno de los secretos de la rentabilidad de un banco. Si yo te doy un producto que después no puedes pagar o que no está de acorde con tu estatus económico, me puedo acabar pillando las manos. Con lo cual, esa capacidad de asignar riesgo de forma efectiva y veraz es súper importante en el ámbito bancario. Así que el ámbito bancario es de los que lleva más tiempo utilizando precisamente algoritmos de asignación de riesgo que determinan pues, quién recibe una hipoteca o un préstamo o cualquier tipo de servicio bancario. Aquí tenemos ya evidencias de discriminación. ¿Por qué se produce esa discriminación? Pues muchas veces porque las mujeres estamos infrarrepresentadas en las bases de datos de entrenamiento de esos algoritmos. Las mujeres en general hemos utilizado históricamente menos los servicios bancarios por tener una vida más doméstica, por estar confinadas a nuestra casa, porque muchas veces los hombres han ejercido nuestro rol en la gestión de las finanzas. Incluso cuando nosotras hemos gestionado, era el hombre el que tenía la cartilla del banco, con lo cual históricamente estamos infrarrepresentadas. ¿Qué ocurre? Que si tú al algoritmo no le dices, ojo, hay un sector de población que son las mujeres que están infrarrepresentadas, con lo cual tenemos que asegurar que cuando el algoritmo toma una decisión no incorpora esa discriminación. Como eso no se hace, lo que ocurre es que al final el algoritmo lo que hace es capturar esa discriminación y reproducirla y nos asigna más riesgo. ¿Por qué? Porque entiende que si en el pasado las mujeres hemos recibido menos servicios bancarios es porque somos personas más de riesgo. Así que nuestras posibilidades de conseguir esa hipoteca o ese préstamo se ven reducidas por parte del algoritmo porque no se ha diseñado bien al final. Pero eso es lo que ocurre, que como los algoritmos se diseñan de la forma más sencilla y más barata posible, pues lo que pasa es que nadie tiene en cuenta cómo protegemos a las mujeres o a cualquier otro colectivo vulnerable o vulnerabilizado por la muestra de datos en esos procesos, ¿no? Los ejemplos de Verónica eran muy pertinentes en ese sentido, pues de tarjetas de crédito que dan menos crédito a las mujeres porque nos asignan más riesgo por un hecho que no podemos controlar, que es que históricamente hemos estado discriminadas. Es decir, nuestra discriminación del pasado lo que hace es revictimizarnos ahora porque esos datos históricos, si no se les incorpora ese factor de riesgo, si no se corrige ese riesgo, lo que hacen es reproducirlo. Así que tenemos un montón de problemas en la asignación de riesgo como mujeres, precisamente por esa discriminación histórica. Pero no solo. Los espacios de discriminación son múltiples. Los bancos no solo asignan riesgo. Estamos viendo, por ejemplo, cada vez más discriminación en acciones comerciales. Es decir, los algoritmos que se utilizan no tanto para asignar riesgo como para decidir a quién le ofrecemos un producto determinado, ¿no? Pues los productos de inversión se asignan menos, se ofrecen menos a mujeres porque las mujeres tenemos menos patrimonio, menos riqueza asignada a nuestros perfiles, ¿no? Pues en esas decisiones comerciales se cometen errores muy importantes porque básicamente hay un montón de productos que a las mujeres nunca se nos ofrecen porque el algoritmo entiende que las mujeres no somos suficientemente ricas como para acceder a esos servicios y ser beneficiosas para la empresa. Con lo cual, el riesgo no está solo en estos algoritmos de asignación de riesgo, sino también en los algoritmos que les hacen tomar a los bancos decisiones comerciales, ¿no? A quién le ofrecemos un servicio u otro. Con lo cual, al final, estamos siendo de nuevo revictimizadas por una discriminación histórica. ¿Y eso por qué ocurre? Pues por lo que decía de los datos históricos, porque cualquier discriminación histórica es incorporada y amplificada por los algoritmos, pero también porque tenemos, por desgracia, muchas veces equipos desarrolladores técnicos que son exclusivamente de hombres y de hombres ingenieros, o sea, no solo un tema de género, es un tema también de su formación y son personas que no están cualificadas ni han sido entrenadas para identificar este tipo de temas, ¿no? No solo son equipos de solo hombres, sino que al ser solo ingenieros, al final a los ingenieros muchas veces les estamos pidiendo que codifiquen una sociedad que no entienden, que no están preparados para entender, no son sociólogos. Y es normal que no la entiendan. El tema es por qué en esos equipos no existen otras personas que ayuden a dilucidar
a echar luz sobre cuáles son esos problemas que tendremos con los datos de entrada, ¿no? Cualquier sociólogo o persona de ciencias sociales en un equipo de ingenieros podría precisamente indicar hay unas dinámicas de discriminación histórica que nos afectan a las mujeres, pero a muchísimos otros colectivos, y tenemos que asegurarnos que esas dinámicas de discriminación histórica no se acaban incorporando a ese algoritmo. Es decir, rescatar a las mujeres de los algoritmos discriminatorios es relativamente sencillo. Cuando auditamos algoritmos es lo que hacemos. Protegemos estadísticamente a las mujeres dentro de estas muestras, a las mujeres, a la gente mayor, a la gente, a los adolescentes y menores, a las personas con discapacidad. Es decir, las líneas de discriminación que nos encontramos son múltiples. Por la de la mujer, por ser el 50% de la población humana, es como de las más sangrantes, ¿no? Pero como decía, es relativamente fácil de abordar, pero requiere un trabajo previo de identificar cuáles son esas discriminaciones históricas que podemos estar incorporando en la muestra. Pero el problema no es solo uno de discriminación histórica. Sabemos muchas veces, como incluso cuando no se utilizan datos del pasado, en nuevas tecnologías la mujer se le sigue asignando un papel específico, ¿no? No es casualidad que los asistentes personales en nuestras casas, Alexa, Siri, etcétera, tengan todas nombre de mujer, lo cual lo que hace es reproducir ese rol de la mujer como asistente doméstica, básicamente. No hay ningún asistente personal que tenga nombre de hombre. Pues que además la voz también es una voz de mujer. Tenemos también el caso de las muñecas sexuales, que son siempre de mujeres, ¿no? Las acompañantes de inteligencia artificial para dar compañía tanto de proximidad conversacional como sexual a hombres, siempre son mujeres. Es decir, esa cosificación de la mujer llevada a un extremo brutal, con lo cual no es solo un tema de datos heredados, es que estamos tomando decisiones muchas veces ahora mismo, y eso ya fuera del ámbito bancario, que lo que hace es reproducir y amplificar esa discriminación histórica de las mujeres. Y uno de los grandes problemas es que no vemos que esto se vaya a acabar. Las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en los estudios técnicos. Los ámbitos técnicos siguen sin reconocer la necesidad de incorporar otros conocimientos de ciencias sociales donde las mujeres somos más fuertes en esos equipos para entender mejor esa sociedad que se está codificando, y además seguimos insistiendo en degradar los trabajos que hacen las mujeres. Me parece muy interesante y muy importante destacar que si las mujeres no estamos en ámbitos técnicos no es porque no nos interese, es porque nos han echado. Todas las estadísticas nos muestran que cuando empezó la informática moderna, en la mayor parte de los equipos de informáticos modernos eran mujeres, eran informáticas modernas, porque en un inicio la entrada de datos, entrar datos en un sistema, cuando este proceso no era automático, sino que era un proceso muy manual de ir entrando esos datos, poner los datos donde tenían que ponerse para que esos algoritmos pudieran funcionar, ese trabajo de entrada de datos lo realizaban mujeres. O sea, las primeras informáticas, los grandes equipos dentro de las empresas de ingeniería eran mujeres. Cuando ese trabajo de entrada de datos empezó a llamarse informática y empezó a adquirir un estatus de reconocimiento social, ahí las mujeres fuimos apartadas, se incorporaron los hombres y de repente ya no era entrada de datos, sino que era informática, y los salarios empezaron a subir. Pero si vemos a principios y a mediados de siglo un montón de desarrollos tecnológicos clave, la mujer fue muy importante, incluso en cuestión numérica, no solo mujeres brillantes que brillaran en espacios determinados, tipo Marie Curie, ¿no? No son solo la mujer que consiguió romper todos los techos de cristal, sino que en volumen de personas, numérico, también estábamos muy representadas porque era un trabajo que realizábamos nosotras. Lo mismo con los estudios técnicos. Las mujeres en este tipo de tareas de datos fuimos las primeras y las más numerosas en entrar. Pero con la cultura popular, con esa asignación, esa atribución de valores masculinos, de hombre un poco rarito a todo lo técnico y a todo lo informático, las mujeres se nos fue convenciendo de que teníamos que abandonar esos espacios, ¿no? Lo cual al final lo maravilloso de mirar los algoritmos es que nos permite recuperar toda esta historia de discriminación, todas estas dinámicas de expulsión activa de las mujeres de los espacios de toma de decisiones que han llevado al momento actual, que es que tengamos un entorno algorítmico que cada vez es más importante. No olvidemos que los algoritmos, decía al principio, son nuestro GPS, son lo que deciden la oferta en el supermercado, pero es que hay hospitales que están decidiendo a quién se atiende antes en base a algoritmos.
En muchos países la prestación de desempleo o cualquier ayuda pública la decide algoritmos. En España el riesgo de las mujeres maltratadas lo asigna un algoritmo. En Cataluña el riesgo de reincidencia de las personas que salen de la cárcel lo asigna un algoritmo. Es decir, nos estamos encontrando cada vez con más espacios donde ese riesgo, esas atribuciones, esas prestaciones, estos espacios de oportunidad están siendo regulados por algoritmos que desconocemos que existen, sobre los que no tenemos ninguna visibilidad ni ningún control sobre cómo toman decisiones. La buena noticia es que existen auditores de algoritmos, o sea, que se puede solucionar todo eso, que tenemos un marco legal garantista que existe pero no se cumple, pero existe, con lo cual, aunque sea a medio plazo, se va a cumplir. Tenemos un marco legal que exige que todos los algoritmos sean aplicables, explicables, con lo cual cualquier persona que se sienta que sus derechos han sido limitados o afectados por parte de un algoritmo tiene derecho a exigir que ese algoritmo sea explicado, que pase una auditoría, que le cuenten cómo funciona y tiene derecho a pedir la revisión de esa explicación. Tenemos derecho también a que siempre haya una persona humana validando los resultados algorítmicos, o sea, que nunca sea una máquina tomando decisiones, pero de nuevo, esto es una garantía legal que no se cumple. En España, por ejemplo, el bono social eléctrico lo asigna un algoritmo que es totalmente técnico, no hay ninguna intervención humana. Y hay una organización, Cibio, que ya lo ha denunciado porque tienen evidencias de personas que cumplen todos los requisitos a quien este sistema algorítmico les está rechazando el bono social eléctrico y no tenemos ninguna visibilidad de cómo funciona el algoritmo ni de cómo es posible que personas que en una revisión humana tienen derecho a esta prestación, en una revisión técnica son excluidos y no tienen ningún tipo de derecho aún o posibilidad, más que derecho, el derecho lo tienen, pero la posibilidad no, a exigir saber cómo funciona ese algoritmo. Con lo cual, al final, los algoritmos nos dan como una puerta de entrada a dinámicas sociales increíbles, nos permiten identificar esas dinámicas de exclusión histórica, las nuevas dinámicas de exclusión de las mujeres que están emergiendo, nos permite poner el dedo sobre esa llaga y corregirlo y conseguir o intentar al menos que el escenario que nos abre la inteligencia artificial sea un escenario de mayor protección de los derechos de las mujeres y de todos los colectivos y no de menor protección, que es como un poco de donde veníamos. Así que la promesa de la inteligencia artificial yo creo que se mantiene. Tenemos la posibilidad de tomar mucho mejores decisiones gracias a este apoyo en datos, pero tenemos que hacerlo mejor. Hasta ahora lo que hemos hecho es desarrollar algoritmos de muy mala calidad y muy discriminatorios. Tenemos que empezar a incorporar nuevos perfiles, nuevas personas, nuevas disciplinas en esos procesos y muchos más ojos que estén velando porque estos sistemas no sean espacios de reproducción de discriminación, sino espacios de creación de entornos igualitarios y de igualdad de oportunidades. Y como me gustaría mucho tener debate con todas vosotras y vosotros, yo lo dejo aquí y encantadísima de debatir más sobre estos temas fascinantes. Muchísimas gracias, Gemma. Vemos que ya nos vamos apasionando. Lo primero que tengo que decir, que bueno, que aparte de agradeceros vuestra magnífica ponencia a las dos, es que me ha recordado mucho esto de quién está detrás alimentando, ¿no? Lo primero, esto, ¿no? El pasado histórico, 10, 20 años de datos que están impidiendo de alguna manera que progresemos, porque nuestra sociedad de hoy no es la de hace 10 años ni la de hace 20, afortunadamente. Y lo segundo, cómo se forman los grupos, los equipos que al final entrenan y programan los algoritmos, pero también aquellos que auditan o que hacen seguimiento. Y para muestra un botón, hace un par de años participé en la selección del Consejo Consultivo de la IOPA, que es la entidad que supervisa la actividad de las aseguradoras en Europa, y se hizo un grupo consultivo muy concreto para hacer el seguimiento de la inteligencia artificial en los seguros de coche y de automóvil y, no me acuerdo, y de salud. De automóvil y de salud, dos áreas muy, sobre todo la de salud, muy crítica. Bueno, pues en este grupo consultivo yo no salí, pero no digo que yo no haya salido, no me estoy quejando porque no haya salido, me estoy quejando porque cuando vi el listado de las 40 personas que formaban el grupo consultivo, me encontré con que solo 8 eran mujeres y 32 eran hombres. Estoy hablando del 20%.
del grupo consultivo en una autoridad europea que siempre está buscando que haya que el grupo sea variado, que represente correctamente no solamente el género, la edad, que también es importante, el origen, en qué país vives, etcétera. Por tanto, me pareció un atropello. Yo lo denuncié en redes y bueno, ahí quedó y espero que el próximo sea un poco más igualitario, más paritario. Y bueno, para empezar a calentar un poco el debate, os voy a compartir los resultados de la encuesta. Esto se ha hecho, la he cerrado antes de que terminase el debate porque luego os voy a volver a preguntar. Y ya esto es indicativo, ¿no? El 82% de los asistentes de hoy son mujeres frente a un 18% de hombres. Y aquí lanzo campaña, agradezco a ese 18% de hombres que está aquí, porque la mitad de la población sois vosotros y si no os unís a esto va a ser muy difícil conseguirlo, evidentemente. Hay una campaña de la ONU muy conocida, la de He for She, la de él para ella o él por ella. Bueno, pues tenéis que convencer a vuestros amigos que se unan a este debate. La siguiente pregunta, ¿has solicitado alguna vez un crédito? Bueno, pues el 45% ha dicho que sí, el 55% que no. ¿Para qué lo solicitaste? Como no podía ser de otra manera en nuestro país, un 36% para la vivienda, un 9% para un evento familiar y, bueno, y el 55% que se quedaba en que no había solicitado el crédito. ¿Te lo concedieron? Un 18% dice que sí, un 27% tuvo que modificar la petición. Y luego, ¿cuáles fueron los motivos de la negativa? Bueno, pues que no tenían un aval, un respaldo financiero el 9%, otros motivos el 27%. Y finalmente, bueno, tuviste que incluir la garantía, efectivamente un 27% sí, y un 18% no. El crédito, ¿dónde lo solicitamos? Habitualmente en las entidades bancarias. Esto es todavía bastante así, aunque cada vez hay más entidades que ofrecen crédito, seguimos yendo a los bancos. Un 82% sí que creéis, fijaos, que me temo que los hombres de este grupo habéis sido políticamente muy correctos. Un 82% dice que sí y un 18% dice que lo desconoce. Casualmente son los mismos porcentajes que teníamos de hombres y mujeres. Es decir, me temo, amigos, y os agradezco que al menos tratéis de maquillar el resultado. No habéis dicho que no, habéis dicho que lo desconocéis. Es un avance porque ¿para qué negar algo si no sabemos, si no tenemos datos? Es un avance. ¿Cuál es la causa principal de que las mujeres tengan peores condiciones de acceso al crédito? Bueno, pues estereotipos, un 18%, los 6 conscientes. Una insuficiente información individual que sustente la concesión del crédito, es decir, que no haya un histórico real de mujeres buenas pagadoras, un 36%, menor capacidad económica, otro 36%, lo desconoce, un 9%. Y finalmente, si crees que los algoritmos, machine learning, inteligencia artificial, pueden beneficiar a las mujeres en la concesión de créditos, un 36% dice que sí, un 18% dice que no y un 45% lo desconoce. Bueno, datos muy interesantes que agradecemos de verdad que hayáis participado en esta votación y que nos arrojan cuestiones muy interesantes. Vamos a hacer el debate y luego después os volveré a lanzar un par de preguntillas, a ver si habéis modificado de opinión. Y mientras tanto, voy a dar paso ya a las preguntas que nos estáis haciendo desde el panel de preguntas y respuestas. Un espectador anónimo nos dice: ¿se han identificado casos en nuestro país de sesgos que perjudican a colectivos de consumidores como las mujeres? Me entiendo que se refiere que no solo a las mujeres, sino a otros colectivos. Pues sí, lo que pasa es que no podemos verificar ninguna de las sospechas o de los temas que se han planteado porque, por desgracia, se auditan muy pocos algoritmos. Es decir, hay muy poca transparencia. Una usuaria, por ejemplo, denunció a InfoJobs por discriminación de las mujeres
por una experiencia propia, pero cuando cambió su nombre de mujer a nombre de hombre, vio un cambio significativo en el tipo de ofertas que recibía, pero no se lanzó a denuncia en este caso, lo denunció en redes sociales, etcétera, pero no hubo un proceso judicial, con lo cual no se abrió el algoritmo. Desgraciadamente, hasta que no hay una intervención judicial no tenemos muchas veces forma de verificar realmente cómo funciona ese algoritmo y verificar si el motivo de esa discriminación es un tema de género o de un algoritmo mal desarrollado o es cualquier otro tema. Tenemos muchos más datos de Estados Unidos, que es donde han llegado más casos a judicatura y donde hemos podido ya ver, y también hay mucho más activismo alrededor de este ámbito, con lo cual hay más movimiento. Nosotros estamos empezando ya una campaña para hacer auditorías externas, es decir, empezar a auditar algoritmos desde fuera en base al impacto que tienen sobre usuarios y usuarias. Es un proceso mucho más laborioso y menos seguro que poder auditar desde dentro, pero es una forma de ir arrojando luz sobre ese mundo. Un poco lo que hemos visto en nuestro trabajo es que incluso cuando hay sesgos, cuando hay algoritmos de mala calidad, no se debe a mala fe, se debe a desconocimiento. Es decir, muchas veces la persona del banco o de cualquier empresa o organización que compra un algoritmo cree que está comprando algo que funciona. No es consciente de que no ha habido un trabajo suficiente detrás y que puede estar tomando malas decisiones por utilizar algoritmos de mala calidad o sesgados, con lo cual es un espacio en el que se puede mejorar de forma muy sencilla. El tema es que quien tiene ese algoritmo sea consciente de los riesgos que está asumiendo gestionando ese algoritmo. Y ahora, por desgracia, hay muy poca consciencia de eso. Pero sí tenemos un montón de casos en todo el mundo de discriminación de las mujeres por algoritmos. Y más allá, permitidme, más allá de la injusticia, ¿no? Que los resultados de estos algoritmos mal diseñados o que generan decisiones discriminatorias, hay que tener muy en cuenta el riesgo reputacional que eso implica para el proveedor de los servicios. El hecho de no ser, como dice Gemma, ¿no? De no saber muy bien lo que uno está comprando y con qué herramienta está tomando sus decisiones, más allá digamos, de los objetivos puramente pues, hablando de entidades financieras de control del riesgo, yendo más allá de estos otros atributos y externalidades que las empresas en general y las financieras en particular tienen que proyectar a la sociedad en su conjunto, pues es algo que yo esperaría que esté ya muy encima de la mesa de todo el sector empresarial. A esto entiendo que ayudará mucho el desarrollo normativo, ¿no? que entiendo que está en curso ahora mismo en la Comisión Europea y que bueno, pues tendrá que ser traspuesto cuando esté preparado a nuestro ordenamiento jurídico y que definirá unas reglas de juego mucho más precisas y establecerá esos requisitos, controles previos que como dice Gemma, ahora pues es muy difícil de poderlos aplicar, aunque aunque intuyamos, ¿no? que se estén produciendo este tipo de decisiones discriminatorias que nos cuesta mucho ver, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Que no todos somos capaces de leer e interpretar ese código y en muchas ocasiones pues son cajas negras, ¿no? que no son transparentes en su definición. Muy bien, voy a aglutinar un par de preguntas que hay que tienen que ver con la participación política, ¿no? en esto. Nos dice, a nuestros políticos les interesa este tema, han podido averiguar si hay sensibilidad por abordarlo. Por otro lado, nos dice, ¿sería necesario promover una reforma legislativa para garantizar la participación de la mujer en la creación de los algoritmos? Y me parece que había alguno más, efectivamente. Ay, mira, está Julia Polino por aquí. Julia, ¿qué tal? ¿Existe una normativa en vigor o en discusión a nivel de la Unión Europea o en España a este respecto? Y en caso afirmativo, ¿cuándo sería el mejor momento político para influir en el proceso? Por ejemplo, el plan de recuperación y el plan de resiliencia que está ahora en marcha con el COVID tiene una clara indicación hacia la digitalización, como bien sabéis, y la consideración del género y la diversidad en todos los aspectos de los planes. ¿Podría esta discusión sobre la discriminación de género dentro de los algoritmos encajar en este debate dentro de la Unión Europea? Adelante.
Empiezo por la última. Claramente es un tema que hay que abordar y hay que abordarlo. Lo más importante es abordarlo de formas concretas. Es decir, no hacer brindis al sol sobre diversidad e igualdad, sino decir cómo vamos a conseguir que ese futuro digital sea un futuro igualitario. Las dos grandes, hay legislación europea desde hace 3 años, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y todo el ecosistema de legislación alrededor de eso, como la Directiva e-Privacy, etcétera. Sigue habiendo un European Data Protection Board, un Consejo de Protección de Datos Europeo que sigue sacando recomendaciones más concretas. Es verdad que el Reglamento Europeo de Protección de Datos no es súper prescriptivo, pero sí da un marco de actuación que es suficientemente específico. Mucha gente dice que es demasiado general. Bueno, es general precisamente porque quiere ser útil para diferentes tecnologías en diferentes ámbitos. Las herramientas no le competen a la ley, ¿no? Cuando la ley dice que no puedes asesinar a nadie, no te dice no puedes asesinar a nadie con un cuchillo por la noche. No puedes asesinar, punto. No puedes cometer ese delito. Pues con protección de datos lo mismo. Si los algoritmos tienen que ser explicables, tú como persona afectada por esa ley, como organización afectada por esa ley, tienes que encontrar los mecanismos que te permiten, si algo va mal, demostrar que tu algoritmo era explicable. Lo que está emergiendo en toda Europa como remedios o como cosas prácticas que se pueden hacer es primero auditoría de algoritmos. De algoritmos está como muy asumido en el mundo anglosajón y en Europa, que es uno de los remedios concretos, o sea que todos los algoritmos de impacto social, si es de logística no pasa nada, pero todos los algoritmos de impacto social tienen que ir acompañados de una auditoría realizada por una organización independiente de quien desarrolla o utiliza el algoritmo. Y otra que están liderando algunas ciudades, pero aún no estados, es el registro de algoritmos. Que cada algoritmo que se utilice tenga que estar registrado en algún sitio, de forma que tú cuando vas pues, a un banco de lo que hablamos hoy o a cualquier institución, tú tengas un registro para saber si alguna de esas decisiones está tomada por un algoritmo o no y cómo se toma esa decisión. O sea, como herramientas concretas, la auditoría como un paso imprescindible y legalmente requerido. Y segundo, esos registros de algoritmos que tendrían que instaurar los estados. Con lo cual, la reforma legislativa es esta, o sea, ya tenemos leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Estamos en un estado un poco extraño. Cada vez se cumplen más, pero estamos tardando mucho. O sea, ahora mismo vivimos en un escenario de ilegalidad, de incumplimiento de la legislación europea sobre protección de datos. Y eso es grave, pero también es verdad que no se puede demorar ese incumplimiento en el tiempo mucho tiempo porque la ley está. Y las multas y la declaración de algoritmos ilegales cada vez es superior. Tenemos algoritmos ilegalizados ya en Italia, en Noruega y en los Países Bajos. Como decía antes, el bono social eléctrico en España está denunciado. Además, en España hay una legislación específica de función pública que establece que todos los procesos automatizados en la función pública tienen que ser auditados. No lo cumple nadie, pero el Estado no puede cumplir sus propias normas, con lo cual son temas que si alguien toma la iniciativa de llevarlo a la judicatura, va a ganar sí o sí, porque el marco legal existe. Y si interesa a los políticos, pues una de mis grandes frustraciones es ver que no. O sea, me temo que no hay mucha voluntad. Más allá de llenarse la boca de innovación y inteligencia artificial y blockchain y nuevas tecnologías, hay muy poco interés por entender la tecnología como un vector que lo cambia todo. O sea, entender la tecnología en toda su complejidad, cómo afecta, no solo crea espacios nuevos, sino que afecta a todos los espacios tradicionales y que tenemos que ponernos las pilas en esa transformación digital en todos los sectores, que no es una transformación tecnológica, es una transformación cultural y organizacional. Es decir, el reto tecnológico no es la tecnología en sí, sino todo lo que cambia con esa tecnología. Y en esa parte estamos en calzoncillos, es decir, no estamos poniendo recursos e interés público en ver cómo cambiamos esos entornos organizativos y esos entornos de función cultural prácticamente. Estamos constantemente hablando de las tecnologías y no de todo este ecosistema de cosas que tienen que ocurrir para que la tecnología funcione bien. Al final la tecnología es una pieza y esa pieza no va a funcionar si no funciona todo lo que está alrededor. Y en nuestro país, por desgracia, todo lo que está alrededor no parece ningún interés. Yo tengo muchas ganas de ver algún partido que se tome en serio el tema de la tecnología, más allá de un eslogan o más allá de poner muchos millones en piezas, y que empiece a hablar de cómo las sociedades cambian con todas esas tecnologías y sobre todo cómo protegemos a las personas dentro de esos procesos tecnológicos, cómo traducimos el marco legal offline a entornos digitales. Eso es un paso que hay que hacer. La ley no se va a adaptar sola. Tenemos que entender que los mismos derechos de los que gozamos en el mundo offline tenemos que poder gozar de ellos en el mundo
en el mundo offline, en el mundo online. Contaba antes el caso de InfoJobs. O sea, no es posible que una empresa que no utiliza medios digitales no pueda discriminar a las mujeres y un algoritmo online de encontrar trabajo pueda implementar sesgos en sus atributos técnicos sin que haya ninguna forma de recurso ni ninguna autoridad que esté vigilando que eso que hemos prohibido en el mundo offline, que le hemos prohibido a todas las pymes de este país, después cuando uno incorpora un algoritmo parece que ya no hay ley y no tiene que atenderse a ningún tipo de requerimiento legal. El problema de la falsa percepción de que como es científico es un dato y es objetivo. Y neutral. Como sí, que el algoritmo es objetivo y neutral, exactamente. Pero sí hemos visto que no es así. O sea, al final esos datos vienen del mundo real y el mundo real, por desgracia, no es perfecto. Con lo cual incorpora muchos de esos sesgos o genera sesgos en su propio funcionamiento, por eso, porque lo han diseñado exclusivamente ingenieros que no tienen por qué saber nada de discriminación laboral. Yo eso lo entiendo. O sea, creo que no es cuestión de hacerles más exigencias a los ingenieros, sino de acompañarles de las personas y las disciplinas que pueden apoyarles en tomar esas decisiones. Verónica, precisamente, perdona, te hago una pregunta y sobre este mundo real que describe Gemma. Tú presentabais hace un año este libro sobre la brecha de género en el ámbito económico y financiero. ¿Qué arrojaba? ¿Qué datos interesantes arrojabais en ese libro? Que bueno, por lo menos tenemos que decir que el Ministerio de Asuntos Económicos lo apoyó. Entonces, algo se está haciendo. Cuéntanos, perdón. Y de hecho, bueno, ahora mismo contesto a tu pregunta. Quería, bueno, señalar que eso, acerca del interés político, al menos sobre el papel, sí que contamos desde hace pocas semanas, ¿no?, con la estrategia Agenda Digital 2025, que sí que verbaliza o reconoce que la inteligencia artificial puede ser fuente potencial de riesgos, ¿no?, y que en el tema que nos ocupa puede generar discriminación provocada por conjuntos de datos sesgados o por las decisiones automatizadas difíciles de entender. El plan, respecto al ámbito empresarial, también el Plan Digital de COE 2025 reconoce y asume ese riesgo de que hay que ponerse manos a la obra. Y punto final. O sea, como decía Gemma, no hay, al menos que sean públicas a día de hoy, esa definición más operativa y de esas acciones más concretas que nos tienen que llevar a, pues eso, aspirar a un futuro digital que sea igualitario y que no agrande las ya de por sí enormes brechas de género con las que vivimos en nuestro país, aunque bueno, convergemos hacia Europa, pero vamos muy despacio. Con respecto a la publicación que señalabas, Patricia, fue además precisamente hace justo un año, bueno, el día 9 de marzo, que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital nos invitó a las autoras. Fue un libro colaborativo entre varias economistas y yo tuve el honor de participar junto con mi compañera María Romero, también del área de Economía Aplicada de AFI, y pusimos foco en la brecha de género en el ámbito financiero. Desde la perspectiva de los usuarios y apoyándonos en los resultados de la encuesta de competencias financieras que realizó el Banco de España en el año 2016, pero sobre todo, y quizá lo más innovador, fue poner el foco en las profesionales de las finanzas. Y ahí, pues por no extenderme mucho, pero uno de los resultados del análisis que realizamos con las estadísticas públicas del INE, ¿no?, con datos de la EPA y demás, es que, y lo voy a decir así un poco coloquial, las mujeres llegamos a ser directivas en las entidades financieras en las territoriales, o sea, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pero nunca en las sedes. Donde se toman las decisiones, y de nuevo ahí me remito a la cita que señalaba originalmente de la jueza Ginsburg, en los centros de decisión la brecha de presencia y representación, en este caso de las mujeres, sigue siendo muy grande en nuestro país y viene explicada o debe de venir explicada por atributos y condicionantes de estos que señalábamos, no visibles y no escritos, ¿no? Porque a igualdad de años de estudios, a igualdad de años de experiencia profesional en una misma entidad,
desvelábamos que a las mujeres tardamos casi 3 años más que los hombres en llegar a una misma posición. Y el hecho de que esa dificultad se acrecente más aún en aquellos centros reales de decisión, en las sedes, en Madrid, Barcelona y Valencia, de aquellas entidades financieras que tienen ahí su sede, que son la práctica totalidad, pues la presencia de mujeres es mucho menor. Y bueno, fue muy interesante el poder compartir con la sociedad estos resultados en este libro, que además está disponible en la página web de forma gratuita, en la página web del Ministerio, y que bueno, es una forma más diversa, ¿no?, de analizar la realidad, porque los datos son los mismos, depende mucho de qué gafas se ponga uno para analizar lo que quiera, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse ante un conjunto de datos que bueno, están a plena disposición de todos nosotros? Y aquí pues también aprovecho para felicitar al Instituto Nacional de Estadística, que está haciendo históricamente una fantástica labor y que además pues en un día señalado como hoy también ha visibilizado, ¿no?, que es importante hacer preguntas en este caso sobre las brechas de género que existen en nuestro país en las diferentes dimensiones, ¿no?, de nuestra sociedad. Aprovecho para deciros que a los que estáis asistiendo a este seminario os mandaremos el link de descarga porque me lo estáis pidiendo por el chat. Así que le pido a mi compañera Patri Egea, que está ahí detrás en bambalinas, que me lo recuerde, que tenemos que mandar el link del libro para que el que quiera pues que se lo descargue y que lo lea, porque además, bueno, yo voy a trocitos, tengo que decir, porque como son capitulitos, pues hay temas que me interesan más, otros menos y así voy. Vamos avanzando. Bueno, vamos a retomar porque a lo tonto es casi la 1 y nos quedan bastantes preguntas que resolver. Así que os voy a pedir que ahora seamos más concretitos. Vamos allá. Nos dice Marta Garijo, hola Marta, en el tema financiero, ¿los bancos han mostrado algún tipo de interés por cambiar el sesgo de los algoritmos en el caso de las mujeres? Y aquí a mí también me ha surgido una pregunta antes, Gemma, cuando decías que hay una obligación de auditar, de presentar una auditoría externa al algoritmo cuando hay impacto social. ¿Qué duda cabe que los algoritmos que utilizan los bancos para conceder crédito tienen impacto social? Entonces ahí yo le añado la pregunta de si los bancos presentan esta auditoría. Pues la verdad que de momento no conocemos de bancos que hayan tomado interés en empezar a auditar algoritmos. Nosotros hemos tenido conversaciones con bancos, pero de momento no hemos auditado ningún algoritmo bancario, pero mira, precisamente cuando hacíamos estas conversaciones nos pusimos a mirar las notificaciones de cookies de los bancos y nos encontramos con que todas estaban mal. Es decir, si la notificación de cookies, que es algo tan sencillo, o sea, que tu abogado te tiene que hacer una actualización y ya está, si eso no se ha hecho bien, o sea, yo me temo que ya no es un tema estratégico. O sea, a nivel estratégico tiene que llegar la idea de que hay un problema, pero después también toda la organización tiene que ser consciente de que lo que era legal hace 3 años hoy ya no es legal. Es decir, que a medida que avanza la tecnología, también la ley ha avanzado y hay un montón de requerimientos añadidos. Me temo que hay mucho sector legal asociado a gran empresa como los bancos, está muy acomodado en hacerlo de siempre y no está protegiendo efectivamente a esas organizaciones. Lo que nos encontramos al final es que quien no esté internamente alertando de que tenemos un problema de cumplimiento legal, de compliance, aparte del riesgo reputacional que muy bien apuntaba Verónica, hay un cierto anquilosamiento de asistencia legal en esas organizaciones. Nos ha pasado en otros ámbitos, insisto, cuando nosotros intentamos trabajar con unas organizaciones porque ya eso se ha roto, pero lo que vemos en las organizaciones donde empezamos una conversación que no acaba de llegar es porque muchas veces existe un espacio tanto a nivel de ingeniería como a nivel legal, un poco pues asentado en hacemos lo que hacemos siempre y ya está. Y es como, bueno, pues que ahora mismo el marco legal te exige hacer otras cosas y si no las haces estás incumpliendo la ley y eso puede tener impactos muy, muy importantes para la operativa de la misma empresa. Genial. Nos pregunta también Diego Larroy, ¿qué efectos concretos tienen estos algoritmos con sesgos de género en el sector financiero? ¿Se ofrecen créditos más caros? ¿Se rechazan por ser solicitados por mujeres? El ejemplo que nos dabas tú, Verónica, el de la Apple Card, era que se ofrecía menos dinero, ¿no? Menos préstamo, menos... Pero porque se asigna más riesgo. Es decir, el algoritmo lo que hace es asignar más riesgo y de ahí depende de la política del banco, ¿no? Entiendo, Verónica.
Así es, y de hecho, bueno, es un ejemplo además de ese riesgo reputacional que señalaba, ¿no? Porque fue casi la primera noticia tras el lanzamiento de este nuevo producto, que en sí es una innovación muy chula y que además fue la primera, digamos, el primer producto financiero de Apple, más allá de los pagos, y el primer producto también para Goldman Sachs, minorista y concretamente tarjeta de crédito, y bueno, lo que se llevó los titulares en aquellos momentos fue precisamente este problema. Y lo que, como decía Gemma, lo que resultó es que el resultado del análisis de riesgo realizado a 2 personas idénticas, salvo por su sexo, es que el hombre merecía entre 10 y 20 veces mayor, o se le reconocía entre 10 y 20 veces mayor capacidad de pago que al otro sujeto, que es idéntico al anterior, salvo por el hecho de ser mujer. Y evidentemente, claro, no fue un problema de diseño de Apple, sino fue un problema de diseño, en este caso, de Goldman Sachs, que era el dueño del algoritmo. Porque ahí entraba otra figura, Mastercard. Eran 3 grandes marcas que apostaron a un producto teóricamente o a priori maravilloso y estupendo, con muy buena acogida en el mercado, y de repente la caja negra, ese algoritmo que está aún en investigación. Yo he estado revisando a ver si las autoridades financieras de Nueva York han emitido alguna opinión al respecto de aquella investigación, y creo que deben estar aún en ello, pero están precisamente verificando esos contenidos y ese modelo que subyace a la decisión. Y por lo tanto es un riesgo reputacional, pues, que ha afectado a 3 grandes empresas, cuando es una de ellas la que, digamos, ha diseñado con poco cuidado esas reglas de decisión. Muy, muy interesante. Ay, sí, estoy eso. Sigo. Vamos a ver, es que son muchas, voy a ver si consigo aglutinar un poco, ¿no? Bueno, hay algunas que son más comentarios que preguntas, como que para minorar esta brecha es preciso atacar la causa que genera la situación que vivimos. Pero también hay otras que nos dicen, bueno, esta la voy a dar por respondida, que dice qué consecuencias puede acarrear a una compañía no corregir sus algoritmos en caso de que se detecten sesgos. Lo estábamos hablando ahora, es una cuestión reputacional, pero también desde hace 3 años una cuestión legal. Vamos allá. Y Dice, también de como malas consumidores, decisiones, ¿cómo de malas podemos? decisiones de malas decisiones. Es decir, si tú no estás ofreciendo servicios a clientes que podrían ser perfectamente rentables, te estás haciendo daño a ti como negocio. Es decir, hay unas consecuencias financieras y Claro. en calidad de toma de decisiones que también es importante. Luego nos dice, les preocupa, esto ya un poco también lo hemos hablado, a las compañías españolas este tema, les consta que estén trabajando en ello. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú cómo lo veis desde el sector? O sea, yo creo que una cosa es que les preocupe y otra cosa es que realmente les ocupe el tiempo. Exacto. Yo creo que esa es la definición perfecta. Es decir, hemos tenido conversaciones a muy alto nivel con instituciones bancarias para trabajar este tema, pero nos está costando entrar en la cultura organizativa más por abajo, ¿no? Es decir, hay una cierta dinámica de las cosas siempre se han hecho así, y está costando. Pero sí vemos cada vez más conciencia a nivel de liderazgo estratégico. El tema es cómo ese liderazgo estratégico se convierte después en, bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a auditar ese algoritmo o vamos a dejarnos Exacto. acompañar por esos actores que nos pueden alertar de posibles sesgos o disfunciones. La siguiente es un poco polémica. A ver o sea, yo la voy a hacer polémica. No es polémica, pero yo la voy a hacer polémica. Que dice, ¿qué recetas han de aplicar las compañías para corregir estos sesgos? Contratar más expertos, expertas también, invertir en mejor tecnología, y yo añadiría, añadirle sesgo al algoritmo. Quiero decir, si en el pasado todos los datos que está recogiendo ese algoritmo son desproporcionados en el sentido de que hay una mayor muestra masculina que femenina, tendríamos que corregirlo, y corregir eso
es añadir un sesgo, y aquí viene la polémica, es como la discriminación positiva. No, lo que hacemos no es tanto discriminar positivamente, sino proteger estadísticamente. Es decir, lo que hacemos es asegurar que el algoritmo, cuando lee esos datos, no lee discriminación en el pasado, porque esa discriminación no tenía que haber existido. Por eso el trabajo que hacemos al final es muy poco técnico, es un trabajo de conocimiento del entorno y muchas veces a nivel cultural. Es decir, cuando auditamos un algoritmo no es lo mismo auditarlo en Estados Unidos, donde tiene unas dinámicas históricas de discriminación muy específicas, o hacerlo en España o hacerlo en América Latina, o hacerlo en comunidades más ricas o en comunidades más pobres. Lo que vemos nosotros es que al final la valoración que hacemos como auditores es muy contextual y depende del espacio específico y de cuáles son esas dinámicas, tanto dinámicas históricas como dinámicas que el algoritmo puede ir aprendiendo en ese momento, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos. El ejemplo del bot de inteligencia artificial de Microsoft en Twitter es muy relevante, ¿no? Cuando Twitter lanzó una persona artificial en Twitter, y en 24 horas ese bot, que teóricamente era una inteligencia artificial perfecta, estaba insultando a las mujeres, dando hails a Hitler y alabando todo lo terrible de este mundo. ¿Por qué? Porque la comunidad reaccionó alimentando a ese bot con racismo, con machismo y precisamente para poner sobre la mesa que aprender de tu entorno no es siempre lo ideal, ¿no? Con lo cual, no es tanto discriminar positivamente como asegurar que esos datos que entran son realmente neutros en base a los outcomes que estamos buscando. Es interesante, y por poner otro ejemplo, un símil, ¿no?, al bot de Twitter, la función de autocompletar de Google, ¿no? Los resultados son muy diferentes en función de si buscas para un mismo tema o alguna misma necesidad, con una perspectiva, o sea, no sé qué para mujeres, no sé qué para hombres. Te puede llevar a universos muy alejados y además universos muy sexistas, ¿no? que tienen implícitos, pues como señalaba antes también Gemma con el tema de los asistentes de voz, que es una función muy de cuidado y que de nuevo pues se concibió seguramente sin maldad ni sin mala intención, sino por esas inercias que tenemos todos, que nos acompañan en nuestras vidas, esas inercias, pues nos llevó a que, ¿cómo no va a tener nombre y voz de mujer? De hecho, ya ha habido un primer intento, creo, no recuerdo qué compañía, de que esa voz sea neutra por cuestión de género. Y yo la escuché una vez y realmente pues llamaba la atención por esa neutralidad, ¿no? Y a mí al menos me generó cierto confort. Pero evidentemente más que imponer sesgos para que no haya sesgos en los algoritmos, es precisamente corregir esos sesgos de diseño y hacerlo desde una perspectiva lo más diversa posible, porque no es que las mujeres veamos mejor las cosas que los hombres, sino que tenemos que todos aportar nuestra interpretación y nuestras experiencias, nuestras vivencias personales y profesionales, porque al final son las piezas de un puzzle que conforman el conjunto de la sociedad. Y nuestras sociedades son muy diversas y van a serlo más diversas con el paso de los años. Y es, en definitiva, como señalábamos antes, más allá de una injusticia, es un coste de oportunidad tremendo, porque estamos perdiendo oportunidades de negocio y de crecimiento para todos. Me vais a permitir, con respecto a Google, hoy justamente lo he puesto en Twitter, he encontrado esta campaña que me ha parecido muy interesante. Es tan burda que no me la podía creer, y como no me la podía creer, he entrado en el traductor de Google para ver si efectivamente esto estaba sucediendo, y está sucediendo. Si tú escribes en inglés "The judge told the nurse to call the engineer", te dice el juez le dijo a la enfermera que llamara al ingeniero. Es increíble, o sea, pero está sucediendo, no da la oportunidad o sea, no da, que sabéis que en Google hay veces que el traductor te da dos opciones y te lo marca claramente para que tú decidas a qué te estás refiriendo. Aquí no hay opción, es así.
No hay juezas, no hay ingenieras y tampoco hay enfermeros, por supuesto. No hay nada de esto. O La no solo campaña, eso, si pones el nombre de una actriz, te saldrá como predicción desnuda, novio. En cambio, si pones un actor, te saldrá premios, películas. O sea, es constantemente. Y eso te está instando a buscar eso. O sea, el lenguaje predictivo en Google lo que hace es instarte, facilitarte que busques eso, que es terrible. pues sí, vamos a responder un par de preguntas más, que se nos empieza a acabar el tiempo. Nos dice Victoria Eugenia Betancor, buenas tardes, magnífica ponencia. Una duda, ¿es posible que hasta que la igualdad sea una realidad objetiva por datos, cómo un algoritmo puede medir una realidad distinta que por datos y experiencia actual es diferente a la que debiera ser? ¿Cómo objetivar correctamente ese deber ser? Bueno, justamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Que hay que corregir la introducción de los datos y hacerlos más neutros, ¿no? Sí, Yo aquí, si me permite. una forma de hacer eso, por ejemplo, el algoritmo tiene tanto datos históricos como datos de tu historia, ¿no? Un algoritmo crediticio no solo valora lo que ha pasado en el pasado, sino también valora tu historial personal. Pues en el caso de mujeres, una solución sería subir estadísticamente el peso de su historial propio y meter menos datos de pasado, precisamente para que no solo un tema de discriminación positiva, muchas veces sencillamente coger las correlaciones que son más justas y que nos permiten valorar a esa persona en tanto que persona y no en tanto que mujer. En ámbitos altamente machistas, como historial en temas de crédito o en temas médicos, lo que hacemos es reforzar la parte del algoritmo que se alimenta de los datos de la experiencia propia y no de la experiencia de conjunto, que es donde vemos la discriminación. Y de ahí lo importante, y creo que aún queda un camino que recorrer en general y en España en particular, sobre el acceso o el levantamiento de información, estadística, datos en definitiva, que permita realizar estos diagnósticos. Hay que preguntar ya no solo por edades, sino también por hombre y mujer, y aún nos encontramos, por trabajos que hemos realizado en el área de economía aplicada de AFI, al respecto, ¿no? El tratar de identificar y dimensionar la brecha de género en distintas dimensiones, pues te encuentras aún que no existen datos que te permitan hacerlo, porque o se considera al hombre como digamos, el dato central, ¿no? Ese androcentrismo que sigue perdurando en muchas disciplinas, no solo en la investigación clínica, sino en muchas otras, sino que no hay capacidad de distinguir si quien está respondiendo es un hombre y una mujer. Y cuando se hace y cuando se analiza esta información, pues no solo descubres cómo somos, ¿no? Y cómo es esta sociedad y todo lo que nos queda aún por recorrer, sino que precisamente en esta fase que nos encontramos de ceder muchas de las decisiones a máquinas que se alimentan de datos, pues estos datos tienen que ser lo más perfilados y precisos posible. Y bueno, ahí queda un trabajo interesante por hacer y bueno, tenemos la ley de transparencia y protección de datos que permiten y facilitan, ¿no? que vayamos en esa dirección. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a cerrar aquí porque las preguntas que tenemos ya en realidad se repiten. Una sobre Europa, si creemos que es suficiente lo que se está haciendo desde Europa, ya lo hemos hablado. Y lo que voy a hacer es pedirle a mi compi Patricia Gea que nos lance de nuevo una votación, pero muy, muy pequeñita, que son solo 3 preguntas, como conclusión y poder ver cuál es el resultado final. Entre medias os voy leyendo cositas. Decía, si hay un marco normativo es preciso darle voz en los medios de comunicación, redes, asociaciones. Totalmente de acuerdo con este espectador anónimo y eso es lo que estamos intentando hacer desde Asufin. Luego nos decía otro, como consumidores, ¿cómo podemos detectar que somos objetos de sesgos? Bueno, pues en el momento que detectas que hay una discriminación y ya no solamente por ser o no mujer, sino también a lo mejor por el lugar en el que vives o por la profesión que tienes. Hay situaciones, lo estamos viendo día a día en los algoritmos y en las tomas de decisiones automatizadas, que depende de dónde vives o de la edad que tienes también. Hay discriminación por edad. Mirad en el entorno laboral, hay muchísima discriminación por edad a la hora de contratar. En fin, en cuanto se detecta una discriminación automatizada, es que estamos delante de un sesgo. Y voy a finalizar la votación.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos conseguido incrementar que las mujeres sí que tienen más dificultad para acceder al crédito, un 92%, ha aumentado un poquito el porcentaje que antes no lo consideraba. Un 50% considera ahora sí que la causa principal son los sesgos inconscientes, ¿no? Estos sesgos invisibles, una insuficiente información también del historial crediticio, como es lógico, una menor capacidad económica, también un 25%. Y finalmente, si crees que los algoritmos pueden beneficiar a las mujeres, un 50% que sí, un 33% que no y un 17% lo desconoce. Yo quiero decir aquí que creo que al igual que todos los inventos en nuestra vida, yo creo que sí que es una oportunidad, que los algoritmos pueden ayudarnos a acelerar incluso el cambio, precisamente corrigiéndolo y permitiendo que nos adecuemos a nuestra realidad y no tanto a la realidad pasada. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Os agradezco enormemente que hayáis participado con vuestras preguntas, todo el público, también a nuestras ponentes, Verónica, Gemma, mil gracias. Es la primera vez que coincidimos, pero seguro que no la última, porque hay muchísimo, muchísimo todavía para trabajar. Y os deseo, sobre todo a todos y todas, que celebréis un Día de la Mujer, pues un año más. Muy raro este Día de la Mujer, sobre todo los que estamos en Madrid, pero ojo, que no salgamos a manifestarnos por seguridad sanitaria, que yo lo entiendo y lo comparto, no significa que no nos estemos manifestando. Desde Asufin, por ejemplo, hoy lo hacemos aquí. Nos manifestamos en este webinar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Chao.